Entonces, ¿cómo podemos pensar o cómo se crean experiencias de aprendizaje que integran la teología, la interdisciplinaridad y la práctica? De qué forma podemos crear este tipo de experiencias de aprendizaje? Sí, sí puedo empezar, Tori. Bueno, Andrés, creo que esta es la pregunta de $1.000.000, que es la pregunta que seminarios, escuelas de teología, que instituciones de formación pastoral, de formación cristiana, buscan desarrollar, buscan responder hace años. Y bueno, esta es nuestra lucha en SETI también. Buscamos la dimensión de la interdisciplinaridad, la conexión con la vida real, con la práctica, con los ministerios, con el ejercicio diario de ser cristiana, de sermos cristianos. Entonces, esta es una pregunta que no es fácil de contestar. Creo que si pensamos entonces en la educación formal, en instituciones de enseñanza teológica, en instituciones de enseñanza cristiana, creo que quizás uno de los primeros pasos es recordarnos un poquito de lo que hablamos hace 1 o 2 minutitos, que, bueno, mi materia, los contenidos que me encantan porque son mi campo de estudios, de investigaciones, no son los más importantes y no son la finalidad última de la educación. Aquí estamos sometiendo personas que están aprendiendo con nosotros y nosotras. Mira, estoy trabajando en la educación teológica hace casi un cuarto de siglo, bastante tiempo, Dios mío. Y es muy común en reuniones de docentes que la persona levante la mano y pida, mira, necesito más horas, más tiempo para mi materia, porque mi materia es la más importante del currículum. Si los estudiantes no saben lo que enseño, no van a lograr ser buenos cristianos, buenas cristianas, buenas pastoras. Es muy común, quizás no literalmente con estas palabras, pero esto es lo que comunican. Bueno, cada maestro, cada maestra necesita entender que somos una pieza del rompecabezas, una pieza que constituye un engranaje que colabora con otras piezas para la construcción de una educación que mire a la paz y la justicia. Entonces, es necesario, bueno, si podemos hablar un poco más, no sé, de una manera más diferente, una humildad epistemológica por parte de cada docente en términos de entendernos como parte de un todo. Esto vale para su clase de escuela dominical, para su formación de líderes en sus contextos locales. Y necesitamos entonces como docentes conversar unos con los otros, unas con las otras. Es increíble, Andrés y Tori y Victoria, en muchos entornos, en muchas escuelas, a veces un profesor no sabe lo que la otra profesora enseña y el contrario es verdadero también. Nos aislamos en nuestras disciplinas de una manera totalmente peligrosa. Esto buscamos evitar, por lo tanto. Y bueno, creo que un tercer elemento sea la disposición desde la teología de conversar bastante con otras ciencias, especialmente las ciencias sociales, porque si mi intención es promover cambio en mi entorno, en mi comunidad, necesito obligatoriamente, de hecho saber leer la comunidad que está a mi alrededor. Esto, por ejemplo, están haciendo los estudiantes y las estudiantes de la maestría en liderazgo para la transformación. En este momento están con una clase de exégesis comunitaria que precisamente estamos aprendiendo a leer la comunidad que está a nuestro alrededor. Entonces, hay que haber una vez más, una humildad epistemológica de cada persona que piensa teológicamente para dialogar, para buscar, para
para conversar un poco con personas de otras disciplinas, de otras áreas. Interesante. Victoria. Gracias, César. Me dejas pensando mucho en el lugar de cada cosa dentro de ese camino de aprendizaje, ¿no? El lugar del maestro o maestra puede ser pensado a veces como lo más importante, pero no hay que centrar tal vez un poco más la vida misma, él o la estudiante, ¿verdad? Y la formación, el desarrollo que quieren tener para vivir de una forma más fiel al Evangelio en su contexto. Creo que lo que puedo compartir tal vez es muy similar a lo que decía César, pero desde una experiencia ya más como estudiante, porque yo he sido estudiante de SETI desde hace 4 años ya, y creo que el proceso de aprendizaje es esencial que tenga mucha apertura y flexibilidad para que las personas traigan sus preguntas y las realidades de sus contextos. No se trata de decir, mira, estudia el texto, saca una conclusión y ahí aplica a tu práctica y tu disciplina. Creo que es un error que muchas veces cometimos, particularmente en la iglesia, decimos, no, hay un principio, ve y aplícalo. Tratamos a la Biblia como si fuera un libro de recetas, como para destilar esos principios. Y primero ahí, algo que aprendí en SETI, particularmente hablando de la teología como algo narrativa, es que hay que hacer un cambio de reconocer a la Biblia como una historia, como una narrativa que nos invita a conocer mejor a Dios y también a reconocer nuestras vidas y nuestras experiencias a la luz de eso. Cuando hacemos ese cambio, nos damos cuenta que el proceso de aprendizaje es inverso. Empezamos con las preguntas, ¿qué pasa en mi contexto? ¿Qué desafíos enfrento? ¿Qué quiero explorar o entender más? Llevamos esas preguntas a nuestra práctica, nuestras capacidades como profesionales en cualquier campo, llevamos todo eso a nuestra lectura de la Biblia y ahí desarrollamos una mejor idea de quién es Dios y qué quiere de y para nosotros y nosotras. Tal vez para hacerlo un poco más tangible, yo vengo como antropóloga y como prácticamente como una persona que también vive en esta realidad tan desorientadora que es COVID-19, mi disciplina me lleva a escuchar y entender más profundamente las experiencias diversas que vive la gente alrededor mío en esta pandemia, y con eso formulo la pregunta: ¿qué significa ser fiel y seguir a Cristo en este preciso momento, en la ciudad donde estoy, con todas las deficiencias de infraestructura, de servicios de salud, de educación que hay, y cómo lo entiendo y cómo actúo a la luz de quién es Dios? Entonces, para mí el camino de aprendizaje es sencillo, es humilde, es abierto. Al empezar con esas preguntas, emprendamos caminos de aprendizaje que son realmente muy integradores. Tori, creo que tocaste en un punto fundamental, las preguntas, ¿verdad? Si hablamos un pasito atrás, en nuestra materia de educación integral y desarrollo de liderazgo, vamos a hacernos preguntas en este sentido algunas veces, y siempre pensar como alguien que está planificando experiencias de aprendizaje. Este es el objetivo, que cada una logre desarrollar experiencias de aprendizaje un poco mejor después de la materia, al paso de la materia. Y creo que cuando uno está planificando una experiencia de aprendizaje, de hecho, la cuestión fundamental es qué pregunta está motivando esta experiencia. Tradicionalmente se piensa en la educación, se piensa en una clase, por ejemplo, como sencillamente la transmisión de contenidos.
pero muchos educadores y educadoras nos invitan a problematizar la educación. Paulo Freire, por ejemplo, hablaba bastante, el educador brasileño, hablaba bastante acerca de una pedagogía problematizadora, que no necesariamente enseña respuesta, pero estimula a hacer preguntas y empieza de preguntas. Entonces, quizás un elemento también muy importante en la respuesta de cómo se crean experiencias de aprendizaje que integren la teología, a la práctica, etcétera, es una cuestión de qué preguntas necesito hacer. Y mira, si mi intención es cambiar la práctica, mis preguntas necesitan estar enraizadas en la práctica también. Creo que en los comentarios, yo veo el comentario de Estela Miserere, que dice que la finalidad del aprendizaje es lograr cambios profundos en la persona, y esta segunda parte me es bastante interesante. Por esto es fundamental la selección de los contenidos que transmitidos, y aquí viene un aporte importante, apoyados con experiencias vivenciales, ¿verdad? Juan Luis II decía que la teología es un acto segundo, ¿verdad? Primero experimentamos la fe y después empezamos a preguntar acerca de nuestras experiencias de la fe. Entonces, esto es algo importante a nosotros y nosotras. ¿Cuáles son las preguntas que motivan la creación de nuestras experiencias de aprendizaje? ¿Te gustaría formar parte del curso sobre educación integral? Regístrate a través del vínculo que está en la descripción. Ahí nos vemos.